Estos son los temas que vamos a escuchar el día de hoy, que vamos a exponer el día de hoy. El primero es vascularización del encéfalo, luego vamos a mencionar los síndromes por oclusión, luego el sistema límbico, luego el circuito de Papez y luego los síndromes de Kluver y Korsakoff. Comenzamos con la irrigación. Bueno, tenemos que tener en cuenta primero que el cerebro es irrigado por dos sistemas arteriales. Uno, que depende de la carótida interna, y el segundo depende de las arterias vertebrales que van a formar al final el tronco basilar o el tronco arterial. Eso tiene que quedar claro. Entonces son dos sistemas, el de la carótida interna y el tronco basilar. Bueno, estas arterias se originan de la arteria aorta. Recuerden que la aorta nace del ventrículo izquierdo. La aorta tiene tres porciones: la rama ascendente, el callado aórtico y la rama descendente. Entonces tenemos que recordar que del callado aórtico, o sea, esta segunda porción, se origina el tronco brachiocefálico, que va a ir para el lado derecho. Luego también está la arteria carótida común, que va para el lado izquierdo, y la subclavia, que también va para el lado izquierdo. Entonces, de nuevo, son tres arterias que nacen del callado aórtico, dos ramas que van para el lado izquierdo, que es la carótida común y la subclavia, y para el lado derecho, para el tronco brachiocefálico. La arteria carótida común, que es la que dijimos anteriormente que iba para el lado izquierdo junto con la subclavia, es la que irriga la carótida interna y la carótida externa. Y la carótida interna es el principal sistema arterial que irriga el 90% del encéfalo. Del tronco brachiocefálico derecho también nace una subclavia, pero obviamente es del lado derecho, y también nace la arteria vertebral. Tenemos que recordar que a la arteria brachiocefálica derecha también se le denomina inonimada. Tengan ojo, mucho cuidado con eso en los exámenes. Recuerden que inonimada y brachiocefálica es lo mismo, son sinónimos. Entonces, de nuevo, dijimos que el tronco brachiocefálico derecho nace una subclavia derecha y también nace la vertebral derecha. Aquí lo podemos ver. Recuerden que las arterias vertebrales ingresan a través del agujero magno. Estas atraviesan los agujeros vertebrales desde C6 a C1. Se unen y van a formar la arteria o tronco basilar. Se le llama de las dos formas. Vamos a continuar con la siguiente lámina. Ya. Bueno, mencionábamos sobre las ramas arteriales que van a conformar la arteria o tronco basilar. Y hay que recordar que este tronco basilar se va a dividir en cerebrales posteriores y las cerebrales anteriores. También recordar que la carótida interna va a ingresar al agujero rasgado anterior y que de dentro del cráneo va a formar el sifón carotídeo y luego se va a subdividir en la cerebral media y la cerebral anterior. ¿Sí? Recuerden también que la cerebral anterior se va a comunicar con la comunicante anterior y la cerebral media se comunica con la cerebral posterior a través de la comunicante posterior. Este es el famoso polígono de Willis. Aquí podemos evaluar, felizmente tenemos estas imágenes que nos ayudan a ordenarnos un poquito más con toda la irrigación. También tenemos que tener en cuenta la pica, suca, aica. Las arterias vertebrales, al formar el tronco basilar, también forman estas arterias cerebrales posteriores del lado izquierdo y del lado derecho que dan origen a las cerebelosas anterior e inferior, cerebelosa superior y la posterior inferior, que es la pica, sobre todo la cerebral posterior, ¿no? Que da origen a la pica. Esa es pregunta de examen.
Continuemos. Este gráfico me parece súper importante porque es un gráfico que nos va a ayudar a terminar preguntas clínicas. Tenemos que tener en cuenta tres arterias, ¿no? La cerebral anterior, la cerebral media y la cerebral posterior. Y dijimos que la carótida interna es la que da origen, la que se subdivide en cerebral media y cerebral anterior. Mientras que el tronco basilar es la que subdivide la cerebral posterior, ¿verdad? Entonces, también hay imágenes, también hay gráficos del homúnculo, pero esto me pareció también precisa. Acuérdense que precentral, prerolándico es motor y postcentral o postrolando es sensitivo, sensorial. Recordemos que la cerebral anterior irriga lo que es tronco y extremidades inferiores, mientras que la cerebral media irriga brazos, rostro, cara, lengua y brazos, manos también. Y eso tiene que quedar claro porque eso es lo que nos va a ayudar a determinar eh, la clínica. Vamos con los síndromes por oclusión, que son de las arterias más comunes. Antes me gustaría mencionar también que hay que recordar que la arteria cerebral anterior irriga el borde cercano de la cisura interhemisférica. También irriga la cara medial del cerebro, tanto de los lóbulos frontales y parietales, mientras que la cerebral posterior irriga el lóbulo occipital y la cara inferior del lóbulo temporal y el tálamo, ¿no? Que está más por acá. La cerebral media irriga el lóbulo temporal netamente. También debemos recordar a la rama de la cerebral media, que son las arterias lentículo-estriadas, que van a irrigar la cápsula interna. Continuemos. Los síndromes por oclusión. Aquí tengo una tablita que podría resumir eh, la sintomatología eh, en relación a la oclusión de determinada arteria. Aquí estamos mencionando a la cerebral anterior, a la cerebral media, a la cerebral posterior, a la coroidea anterior y a la carótida interna. Podemos comenzar con la arteria coroidea anterior. Debemos recordar que la coroidea anterior es una rama de la carótida interna y que va a provocar un síndrome, ¿no? Un conjunto de signos y síntomas que se van a denominar hemiparesia, su afectación motora, y hemipoestesia, ¿no? Afectación sensitiva contralateral, y también una hemianopsia contralateral homónima. Aquí también lo hemos escrito para que les pueda ayudar como resumen. Y recuerden que en esta hemianopsia homónima contralateral hay conservación de la mácula. ¿Por qué? Porque recuerden que la mácula también es irrigada por una rama de la cerebral media, por eso hay conservación de la mácula. Luego tenemos, ¿alguien levantó la mano? Sí, yo tengo una pregunta sobre el síndrome de la coroidea anterior. Ok, dime. ¿La hemiparesia y la hipoestesia sería en todo el hemicuerpo o solamente en miembros inferiores? O... Porque yo pensaba que era solo en miembros inferiores, pero no estoy seguro. Claro, o sea, pensando en lo que es la coroidea anterior, podríamos pensar que solamente es en miembros inferiores. Pero por lo mismo que al final termina afectando a toda la carótida interna, también termina comprometiendo un lado completo, ¿no? El lado en mi cuerpo completo. Ah, ya. Sí, O sea, del hemicuerpo completo compromete. sí. Ya. Gracias. Bueno, luego tenemos a la arteria cerebral media. Aquí también tenemos, lo hemos descrito, es una hemiplegia contralateral. También le puede haber una pérdida de visión simétrica
y los ojos están desviados hacia el lado de la lesión y también puede generar las famosas afasias, ¿no? De Broca o Wernicke. Ya, bueno, aquí lo mencionamos, ¿no? La corteza motora y premotora es la hemiparesia facio-braquial. Recordemos que la cerebral media afectaba rostro, aquí lo tenemos, rostro, brazos, mano, lengua, ¿no? A eso se refiere con hemiparesia facio-braquial. Luego también afecta al centro de la mirada conjugada, que es el área 8 de Brodmann, que si el paciente tiene la mirada desviada hacia la derecha, significa que el lado de la lesión está en el lado derecho. Por eso le dice el paciente mira hacia su lado, hacia el lado de la lesión. Y el área de Broca, que es una afasia motora, ¿no? O sea, entiende, pero no puede, no logra comunicarlo adecuadamente. Luego la corteza somatosensorial también se ve afectada, por eso se denomina la hemianestesia contralateral. El área de Wernicke también puede ser afectado, es una afasia sensitiva, el área de Wernicke es el área de la comprensión. Y las radiaciones ópticas, lo habrán visto en vía visual también se ven afectadas y por ende puede haber una hemianopsia homónima contralateral. También pueden estar presentes las apraxias ideomotoras, también las heminegligencias, las anosognosias. También puede haber una apraxia de construcción y también una pérdida de memoria topográfica. Ahora, si mencionamos a la cerebral posterior, tenemos el famoso síndrome de Dejerine-Roussy, que afecta el tálamo, y esta triada es conocida. Es la famosa hemiparesia transitoria, la hiperestesia contralateral y la coriatetosis. También hay presencia de lesión bilateral en la corteza temporo-occipital con prosopagnosia y acromatopsia. Y la corteza visual primaria también se afecta con una hemianopsia homónima contralateral y eso sí, los reflejos pupulares se conservan. Y bueno, la arteria cerebral anterior. Bueno, acá hay afectación en la corteza somatosensorial, hipoestesia contralateral de miembros inferiores, en la corteza motora y premotora, una hemiparesia crural, incontinencia urinaria, esto hay que recordar porque es pregunta de examen siempre. Incontinencia urinaria, hemiparesia crural, ¿no? O sea, crural significa, continúa la irrigación crural, o sea, o femoral, es crural o femoral, o sea, de extremidades inferiores. Y bueno, en la corteza prefrontal puede haber abulia, reflejos arcaicos, mutismo, reflejo de succión afectado. Chicos, ¿tienen preguntas? Sí, disculpa, yo tenía una preguntita también. Dos, en verdad, que estoy viendo en el chat. La primera es que quería saber qué es coreatetosis y la Ah, segunda ya. es qué es moría o moria. Ya. Las coriatetosis son estos movimientos tipo coreográficos. Habrán visto, por ejemplo, el mivaldismo, la corea de Huntington. ¿Han visto ya esas clases? Sí, sí, Oli. sí, eso sí. Sí, esas son las coreatetosis, ¿no? Sí, estos movimientos eh, tipo, les denominan, ¿no? Coreográficos, pero son movimientos involuntarios, ¿no? Con carácter breve y también alternante. Es como si bailaran, pero realmente es un movimiento patológico, ¿no? Típico de los hemivalismos. Son las coreas de por sí. También pueden buscar este síndrome de Hutchinson. Y luego, ¿hay otra pregunta? Moria, me parece que preguntaron. Ah, ya, Moria es morbo, es un estado morboso, típico de los síndromes de Tourette. ¿Está bien? Ok, ya.
Y bueno, como mencionábamos, la arteria cerebral anterior, no olvidemos la incontinencia urinaria y la hemiparesia crural, porque esto siempre preguntan. Y bueno, acá están abolidos estos reflejos, ¿no? De succión, reflejos psiqueoneos, ¿no? De presión también neos. Qué importante detectar esto en neos, ¿no? Y asociarlo a esta arteria. Y bueno, ya mencionamos abulia, ¿no? Pérdida de motivación para hacer las cosas. Moria, acá estaba Moria, que menciona, que preguntaron a sus compañeros, ¿no? Y bueno, mutismo también es característico. Me interesa que nunca se olviden de el piquito que mencioné anteriormente. Esto me parece clave, ¿no? Acuérdense. Cerebral anterior, tronco, y extremidades inferiores, cerebral media, brazos, cara, rostro, lengua. Eso es importante. Y bueno, aquí ya pueden orientarse un poco, ¿no? Y bueno, también el síndrome carotídeo, que estaba en su clase, pero me pareció importante volverlo a poner porque también es pregunta de examen. Acuérdense que el área de Rolando, como se ve comprometido, ahí está pérdida motora, ¿no? Hemiplegia. Y bueno, la hemianestesia contralateral también porque posrolándicamente también se ve afectado. Y la hemaurosis homolateral es debido a que se pierde la irrigación del globo ocular, ¿no? Por eso se da este síndrome. Bueno, ahora continuamos con sistema límbico. Ok, Dani, te avisa para que vayas moviendo de diapositiva, ¿ya? Ya, Dani, la siguiente, por favor. Un momento. Ya. Ahí tenemos el sistema límbico que como podrán observar bien que tiene un montón de composición, ¿no? Miren, miren, tiene un montón de partes. Bueno, esto se determina que es un conjunto de elementos que están alrededor, como ven aquí, alrededor del cuerpo calloso y también contiene algunos núcleos, ¿no? Que forman parte de lo que vendría a ser el lóbulo límbico. Existen diversas funciones en cuanto al sistema límbico. Por ejemplo, lo han escuchado sobre el control de las emociones, además también de la memoria. Y tiene una en particular también que es que tiene que ver con las acciones de lucha o huida y también de las conductas sexuales, ¿no? Este sistema límbico está regulado por el sistema vegetativo y también va a tener una relación con lo que vendría a ser el sistema simpático y el parasimpático, ¿no? A través de los núcleos que están ahí mencionados, como lo son los núcleos hipotalámicos. Y bueno, como mencioné al principio, tiene diferentes componentes. Hay componentes corticales, componentes subcorticales y también componentes de la sustancia blanca, ¿no? Por ejemplo, en corticales eh, tenemos el óvulo límbico, que Dani, estás en Google. Ya, ya. Entonces, en los componentes corticales tenemos lo que vendría a ser el lóbulo límbico, que se encuentra, ¿no?, en la cara interna o mediante los hemisferios cerebrales y está ubicado alrededor de lo que vendría a ser el cuerpo calloso. También el hipocampo, que también es uno de los principales, que ya, uno de los principales, el hipocampo, y esta se encuentra en la cara interna del lóbulo temporal. Eh, Esta es una estructura muy reconocida en este sistema, así que tienen que tenerlo en cuenta. Luego, en cuanto a componentes subcorticales, tenemos los núcleos septales, los núcleos de accumbens, que precisamente se encuentran en los ganglios basales. También están los núcleos hipotalámicos que mencioné anteriormente. También están dentro de ellos los cuerpos mamilares, además de la amígdala, que también es un componente muy importante. Y también esto tiene que ver con las conductas de agresión, ira y aversión.
Por ejemplo, hay situaciones, por ejemplo, por traumas, ACV, diferentes patologías que pueden afectar estas zonas de aquí y se manifiestan, por ejemplo, en las personas ¿no? que son agresivas. No sé si habrán visto casos, pero me parece que una vez el doctor mencionó de una película que un paciente había tenido un traumatismo justamente en esa zona y, o sea, el paciente era como que muy tranquilo, muy relajado y cuando sufrió ese trauma, posteriormente fue todo lo contrario, ¿no? Súper agresivo, no soportaba nada y era muy irritable. Ya, luego también en cuanto a componentes de la sustancia blanca, tenemos lo que es el fornix, que es el más importante, además de los fascículos, ¿no? Siguiente, Dani, por favor. Ya, ahora el circuito de papel. Siguiente. Ya, este circuito también es un conjunto de diversas estructuras. También está implicada en lo que es el sistema límbico, pero aquí también hay una regulación de las conductas de emociones, además de memoria y aprendizaje. Bueno, aquí como ven en sus partes, tiene por ejemplo la circunvolución del hipocampo, también está el hipocampo, ahí también se puede observar el fornix, los cuerpos mamilares, los núcleos del tálamo anterior, la circunvolución cingulada, circunvolución del hipocampo, y bueno, y también algo que mencionaron, ¿no? En clase era que este circuito de papés recibe ese nombre, ¿no? Por un neuroanatomista. Bueno, una pregunta que sí me acuerdo bastante de esto era, ¿con qué tenía que ver relación el circuito de papés? Y una de las opciones era memoria, ¿no? Por eso es que tienen que tener en cuenta ello. Siguiente, Dani. Ya, ahora estos síndromes también que tienen que ver con ellos son los síndromes de Kluver-Bucy y el otro es el Wernicke-Korsakoff, ¿no? Siguiente. Ya, este primer síndrome tiene que ver mucho con lo que es la lesión del lóbulo temporal. Por ende, he puesto acá esta imagen del cerebro y ahí ven la parte del lóbulo temporal que está justamente pigmentada de rosadito así. Y ahí ven las partes que se encuentran dentro, ¿no? Por ejemplo, miren el hipocampo, medial, ventral, la corteza primaria, la corteza olfatoria que está ahí. Ahí también está la amígdala, que es lo que mencioné sobre las conductas de agresión, ¿no? Bueno, en cuanto a las causas, por ejemplo, tenemos que el hipocampo, aquí donde está, ahí está señalado el hipocampo, es una zona que está pobremente irrigado, ¿no? Por su localización, ¿no? Por ende, ustedes conocen pues de que una zona que es poco perfundida, poco irrigada con sangre, es más susceptible a que entre en periodos de hipoxia, ¿no? No está recibiendo el aporte de oxígeno correcto, por tanto hace isquemia. Entonces, esta es una de esas zonas, ¿no? Y al estar pues en hipoxia no va a desencadenar que se produzcan diversos efectos, ¿no? Por ejemplo, una de las características de este síndrome es que manifiestan convulsiones epilépticas. Luego también tenemos que, bueno, como mencioné, ¿no? Se lesionaban los lóbulos temporales, pueden ser, pueden dividirse por partes, ¿no? Pueden ser partes anteriores, pueden ser partes posteriores o pueden ser todas, todo, ¿no? Completo. Y bueno, existen diversas causas, ¿no? Como mencioné, una principal puede ser el traumatismo, o también puede ser encefalitis, ¿no? Que es más que todo por microorganismos, ¿no? Uno, por ejemplo, es el herpes. Y bueno, ahí lo que ocasionan son lesiones hemorrágicas, ¿no? Inflamación, todo. Y ahí se dañan parte de los temporales de ambos. O sea, la lesión puede ser tanto temporal como bitemporal, ambos lóbulos temporales. Y bueno, ahí ven que daña la amígdala, el hipocampo, las cortezas, y bueno, son lo que produce este síndrome, ¿no? Eh, bueno, al siguiente, Ani, por favor. Y bueno, este es el último síndrome que es el de Wernicke-Korsakoff. Ahí justamente he puesto un cerebro con un vasito de whisky, me parece, porque este síndrome se caracteriza porque es causado por un consumo crónico de alcohol y lo que posteriormente ocasiona un déficit de la tiamina, ¿no? Lo que vendría a ser la vitamina B1. Y bueno, esto produce lesiones en el encéfalo, ¿no? Como ustedes saben, pues el alcohol produce sus radicales de oxígeno
sustancias que dañan al cerebro, ¿no? Y bueno, son propensas pues a generar que desencadene episodios en la persona. Por ejemplo, aquí he justamente señalado el tálamo y el cuerpo familiares porque principalmente se dañan estas zonas de aquí. O sea, hay un núcleo ahí, que es el núcleo dorsomedial, me parece que era, del tálamo, y ese es el que se daña específicamente, y además de los cuerpos familiares, ¿no? Y bueno, esto va a generar problemas a largo plazo, ¿no? Que, por ejemplo, si como mencionamos, que este circuito era más que todo para la memoria, entonces si está dañado, ¿qué va a generar? Que el paciente no genere nuevos recuerdos, o sea, va a entrar en un estado de amnesia. Y bueno, esa sería la característica principal. ¿Tienen alguna pregunta? Y yo tengo una pregunta. Dime. Para relacionarlo con el tema anterior, o sea, ¿qué arterias, por ejemplo, estarían irrigando la zona? ¿La arteria anterior? ¿La cerebral anterior? No, pero mira, o sea, tienes que ubicarte más que todo entre los lóbulos, mira. Porque la arteria anterior, mira, es la que irriga la parte del frontal, pero yo pienso que la que irriga más zona del cerebro es la arteria cerebral media. Esa es la que tiene una principal función en el cerebro. O sea, si hay una lesión de la cerebral media, también podría haber una lesión o alguno de estos síndromes. Claro, pero recuerda también que tiene sus ramitas, ¿no? Por Ujú. eso que también mencionan que, por ejemplo, en el síndrome de, ¿cómo se llama? De Kluver, más que todo es porque es poco irrigado. Entonces, eso quiere decir que no hay un buen flujo de sangre, o sea, no llegan los vasos sanguíneos. Porque una gran rama, por ejemplo, se sigue subdividiendo en varias partes, ¿no? Y cuando ya no logra alcanzar parte del cerebro, ya pues no se puede irrigar completamente. Pero tienes que dividirlo más que todo por los lóbulos. Ahí pues, por ejemplo, la parte de adelante es lo que vendría a ser la arteria cerebral anterior, la parte media, como lo indica pues su nombre, ¿no? Arteria cerebral media, y la parte posterior, la posterior. Y aquí yo estaba mencionando sobre los lóbulos temporales. Eso vendría a ser la parte media. Bueno, chicos, voy a compartirles el cajón que les mencioné al inicio. Solo son 4 preguntas, 2 preguntas por parte de Dani y 2 preguntas por parte mía, para que puedan resolverlos, ¿ok? Dani, ¿puedes compartir, por favor, para yo compartir mi pantalla? Listo. Bueno, sí lo logran ver, ¿no? Si alguien me responde, por favor. Sí se ve. Ya. Ya, ese es el pin, por favor. Se van uniendo.
Bueno, chicos, eso sería todo. Saben que pueden buscarnos en Facebook, en Instagram y hacernos cualquier pregunta. Nosotros estamos aquí para ayudarlos. Sí, claro, vamos a compartir el PPT. Y eso sería todo, que les vaya muy bien sus exámenes y estudien mucho. Mucha suerte, chicos, en sus exámenes finales y en sus últimas series.